Buenas tardes a todos. Hoy tendremos una entrevista con Nicole Wolpert. Ella es originaria de Israel e inmigrante en México. Es licenciada en Derecho por el ITAM, CEO y cofundadora de Sofo, empresa dedicada a la producción de botanas y sales gourmet. También es directora de Orcam, empresa de inteligencia artificial con aplicación en productos para personas con discapacidad visual en la región de América Latina. Y también fue directora de operaciones de la aceleradora de empresas Libre de Israel y especializa en Design Thinking. Asimismo, forma parte del programa Moon Colonization Program, MCP. Nicole, muy buenas tardes, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. Y para nosotros es muy importante conocer tu experiencia de emprendimiento en Israel, México, especialmente como inmigrante en nuestro país. Hola Enrique, muchas gracias por tenerme e invitarme. Y actualmente el fenómeno migratorio tiene una gran importancia en los negocios internacionales y en el mundo, debido a que comprende el movimiento geográfico de personas de un lugar a otro, principalmente a nivel internacional. Y esas personas se encuentran motivadas por encontrar mejores condiciones económicas, políticas, sociales y, por qué no, también personales. Ahora, si me lo permites, haré unas preguntas relacionadas con el tema migratorio. Claro, por supuesto. En términos generales, ¿qué significa México para ti? Bueno, México es el país que me ha dado una segunda casa, que me ha recibido con los brazos abiertos. Es un país que amo con todo mi corazón, que me ha dado pues una posibilidad de vivir mejor. Sí, más que nada que me ha recibido y que me ha dado me ha abrazado siempre. Y que me ha dado la bienvenida desde el primer día en que llegué. O sea, realmente estoy muy agradecida con México, con las personas en México, con los mexicanos. Y pues gracias a México, pues puedo decir que tengo otra nacionalidad, una segunda casa, un segundo idioma. Bueno, ya sería el tercer idioma de cuatro. Eh, una mentalidad nueva, ¿no? Una mentalidad mucho más abierta de lo que hubiera tenido si me hubiera quedado en Israel. Un lugar donde pues me da la posibilidad de hacer mis negocios, donde me da la posibilidad de crecer como persona y crecer como profesionista. Y también un lugar donde pues es tan bello y hay tantas cosas por ver y hacer y conocer, desde la parte cultural hasta la parte de naturaleza, que a mí me encanta. Entonces, de hecho, este fin de semana estuve en la Malinche, subiendo la Malinche, así que me encanta el montañismo y México pues es un gran lugar para eso y te da la opción de poder trabajar toda la semana y el fin de semana desconectarte y como ir a otro mundo, ¿no? Y así cada lugar en México, eso me encanta, en fin. En México he escuchado hablar a muchas personas extranjeras sobre eso, que existe como una calidez en México para las personas extranjeras que vienen. Y eso de alguna forma es diferente de otras culturas y países y las motiva, las ayuda a desarrollarse personal y profesionalmente como lo has hecho, Nicole. Continuando con la siguiente pregunta, ¿por qué decidiste emigrar de Israel a México? ¿Por qué no haber elegido otro país? Coméntanos. Pues la verdad es que al principio no fue mi decisión, fue la decisión de mis padres. Yo llegué a México a los 7 años, entonces ahí decir que tengo mucha decisión de eso, ¿no? Mis padres escogieron México. Aquí estudió mi padrastro, el esposo de mi mamá, que eso estudió odontología aquí en México. Y bueno, ellos entendían que en Israel, porque por ser un lugar muy competitivo, muy chiquito, muy problemático en temas de, pues ya saben, su política, los temas de guerra y tal, sabían que iban a trabajar muy duro y que no iban a poder ni siquiera imaginarse comprando una casa. Entonces decidieron dejar Israel y vinieron a Cancún, donde pues hubo muchas oportunidades para hacer diferentes cosas y pues ya llevamos en Cancún muchísimos años. Eh, Al final yo a los 26, yo me voy a los 19 a Israel, me regreso a Israel, estuve ahí 7 años. Y ahora sí, decidí volver a México y se puede decir que desde mi decisión, ¿no?
Creo que la razón por la cual, bueno, no creo, la razón por la cual decido regresar a México es otra vez por las mismas razones: una mejor calidad de vida, más posibilidades en temas profesional, eh, y bueno, o sea, muchas veces las personas que viven fuera no entienden lo que es vivir en México, que tienes como esas posibilidades de hacer muchas cosas y conocer personas desde muchas, o sea, que vienen de muchos lugares de México y con otras perspectivas y bueno, la comida y bueno, pues sí, la verdad es que la vida que me ofrecía Israel no se comparaba con la vida en México. Lo que mencionas es importante, ya que muchas personas migran por esas razones, por encontrar nuevas oportunidades. Igual existe la influencia de familiares y de papás como una influencia positiva a ti para que pudieras tener un mejor desarrollo y desempeño profesional como lo has realizado. Igual, como lo comentábamos hace rato, la cultura y las características de México lo hacen un buen país para que personas migren y se desarrollen. Ahora nos podrías platicar tu experiencia migratoria, sobre todo conocer qué retos encontraste para desarrollarte en México. Pues más que nada, mi reto principal es que hoy en día aún no soy mexicana naturalizada. Cuando tenía 18 años, la ley decía que teniendo menos de 18 años, tenía yo que no volar un año completo y como mi papá vivía afuera, mi familia vivía afuera, nosotros volábamos cada año. Mis papás también no lo tomaron muy en serio, entonces llegando a los 18 años, cambian la ley otra vez, en la cual dicen, bueno, ahora que tienes 18 años, tienes que tener el FM2, cuando en ese entonces yo tenía FM3 y tuve que empezar como un proceso nuevo de 5 años de FM2 y fue cuando me fui a Israel y me regresé allá. Actualmente pues es lo mismo, es como un proceso bastante largo, aún yo teniendo como pues toda la documentación de que yo crecí toda la vida en México, estudié, tengo todas las pruebas de la SEP y aún así tuve que empezar de nuevo el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, me ayuda, no lo siento tanto por el tema de que mis papás viven aquí y ellos me apoyan, ellos ya están naturalizados, entonces todo lo que necesite hacer de documentación y tal, pues es un poquito más fácil porque tengo como esa posibilidad de mexicanos que me apoyan, que son mis papás. Pero sí, sí, tengo muchos amigos que tienen un poco de dificultades con este tipo de cosas porque cuando tienes residencia temporal te limitan en muchas cosas. Ahora pues en toda una nueva ley sobre el porcentaje de extranjeros que debe de haber en una empresa. Entonces eso ocasiona es un porcentaje muy bajo. Entonces ocasiona dificultad a veces en temas de encontrar trabajo para extranjeros, pero bueno, la verdad es que yo soy afortunada y pues no lo sufro tanto, ¿no? Sin duda alguna, México es una potencia para las personas migrantes que vienen a este país, aunque existen algunos retos que deben superar, como los que ha superado exitosamente. ¿Y será posible conocer por qué decidiste emigrar, bueno, regresar a Israel y después ya personalmente regresar a México? ¿Por qué decidirme a Israel y luego volver a México? Sí. Ok, bueno, yo toda la vida tuve como la espinita y como estos problemas de identidad de dónde soy. Al final, aunque me sienta muy mexicana, sigo siendo diferente, ¿no? Hacia los ojos de un mexicano o una mexicana. Entonces, creciendo en México, pues digo, no sentí ninguna discriminación, pero pues siempre era la diferente, ¿no? Quieras o no, eso pasa en todo el mundo. Cualquier persona que viene de otra mentalidad y de otra cultura y de otro país, pues va a ser diferente a las personas normales, se puede decir. Entonces, y bueno, y tengo mucha familia allá. Entonces, de hecho, tengo mis hermanos viviendo allá, que ellos nunca, con mis papás están separados, entonces la familia de mi papá siempre se quedó allá. Eh, y eso ha hecho que yo quería ir a conocer a mis hermanos, esa es la parte personal. Quería estar un poco con mi papá, con mis primos, toda la familia vivía allá.
Y por otro lado, pues entender mi identidad, porque pues tenía muchas cosas como de identidad judía, identidad israelí que me llamaban para comprender. ¿Y por qué tomo la decisión de regresar? Porque dentro de todo, también cuando llego a Israel, me doy cuenta que tampoco soy 100% israelí, porque no crecí en Israel y porque sí tengo una mentalidad como una mezcla, ¿no? Entonces, además de los temas económicos que me llevan a regresar a México, entiendo que soy de todos lados y de ningún lado, ¿no? Y agarro lo mejor de cada mentalidad y lo mejor de cada país. Entonces ahí es cuando digo, pues soy un pájaro libre y puedo estar en cualquier lugar, y pues es cuando decido regresar a México. Esta multiculturalidad que comentas es importante debido a que existe en todo el mundo y a cualquier país donde vayan las personas se van a encontrar diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes puntos de vista, como mencionas. Y personalmente considero que de eso debemos aprender lo mejor de cada cultura, como lo ha realizado, para tener un mejor desempeño y desarrollo profesional. Ahora dime, ¿cuál fue tu primera impresión de la cultura en nuestro país, ¿Cuál fue mi primera impresión? de la cultura de Debo, México? debo de aceptar que como yo crecí en Cancún no hay mucha cultura mexicana. En Cancún la verdad es que en ese sentido hay un déficit muy grande porque todo está alrededor del turismo. Entonces, no vives la cultura mexicana de forma real, a veces un poco superficial, porque está basado en atracciones turísticas, ¿no? Entonces, yo la primera vez que como que conozco a México fue a través del libro de Octavio Paz, Laberintos de la Soledad. No sé si lo han leído. Es un gran libro donde explica muchos aspectos culturales mexicanos y la verdad es que ahí es cuando me enamoro de México, especialmente el Día de Muertos. Eso fue como mi primera entrada. Yo sé que actualmente pues el Día de Muertos se volvió muy popular también en el extranjero por la película Coco y por ciertas cosas, pero este libro como que explica la naturaleza del mexicano y su relación con la muerte, que me pareció fascinante. Y a partir de eso, es que nosotros hicimos en la escuela donde yo estaba, había como el tema cada año del Día de los Muertos, que se relacionaba con alguna literatura. Y a nosotros nos tocó, bueno, a mi clase le tocó justo este libro de Laberintos de la Soledad, y yo era la encargada de hacer la ofrenda a base de ese libro. Entonces, leyendo ese libro me fascinó y eso me llevó a adentrarme muchísimo más en el entendimiento real de lo que es el Día de los Muertos y compararlo un poco con la cultura israelí, que la cultura israelí ve a la muerte como una gran, gran tragedia. No digo que en México no, pero cada muerte de cada persona en Israel se habla, o sea, se muere una persona y se habla en las noticias, ¿no? Que aquí, digo, lamentablemente por la situación de violencia que vive México, pues sabemos, ¿no? Oímos como números, pero no vemos una cara. Y eso es algo que en Israel, cada, cada tragedia, cada soldado que se muere, cada cosa se habla en las noticias, es como muy extremo. Entonces, como comparar esa parte de cómo se ve la muerte, pero además no solo ver la parte negativa, tal vez que no le vemos un número, pero no vemos una cara, sino más bien entender cómo es vista la muerte y cómo es tratada y esa relación del mexicano con la muerte que a mí me parece fascinante y sacarlo padre de eso, que es pues el liberar, ¿no? El saber que si nos pasa, nos pasa, si nos llega, no tenemos de otra, ¿no? Eso es algo que en Israel, solo decirlo espanta a la gente, solo decirlo viene con connotaciones negativas. Entonces eso es como lo que me dio la entrada a la cultura mexicana y posteriormente cuando me fui a estudiar al ITAM, eh, ahí es cuando de repente estuve en la Ciudad de México y de repente viví el Día de Muertos y otras cosas de una forma más real y pues sí, o sea,
digo, me falta mucho todavía y cada vez voy conociendo más México y cada vez hay algo nuevo que aprender. Mi mamá también, mi mamá se dedica al turismo rusohablante, y el turismo rusohablante es un turismo que busca mucho conocimiento. Mi mamá se volvió guía, ella terapeuta del lenguaje que se volvió guía, y también le fascina México, entonces desde ahí también viene y siempre me encuentra como información súper interesante de México y cada año logra encontrar nueva información súper interesante de México. Ya lleva haciendo esto 25 años, entonces imagínense cada vez, o sea, no sé, la conexión del cine mexicano con algo más o algo así. La verdad es que tiene información y luego investigaciones súper interesantes. Entonces, también de ahí pues cada vez encontrar algo a mí me parece, y siempre que vienen mis amigos de Israel les intento como mostrar un poquito lo que es México realmente. Efectivamente, como mencionas, existe esta diferencia cultural entre ambos países y el resto del mundo. Y bueno, a ti como te llegó llegar a Cancún, nos comentas que no percibiste esa cultura de México, esa como esencia, ya sea que bueno, primero leíste el libro y a través de esas obras literarias, también artísticas, la industria cinematográfica, como lo mencionas, podemos conocer más de la cultura de un país, las personas, cómo son, igual las oportunidades académicas y profesionales, como tú comentas, que llegas a estudiar a la Ciudad de México, pues nos permiten estar en contacto con más personas y profundizar esos temas de la cultura intrínseca de un país. Y bueno, como mencionas que llegaste a Cancún, hay una gran influencia extranjera. Cuéntanos qué retos tuviste para comunicarte, sobre todo por el idioma, ya que no, al parecer no hay tanto español, hay más inglés. Bueno, en Cancún entré a una escuela normal, entonces quieras o no, pues era en español. Ya luego vino el inglés. Lo bueno de Cancún es que muchas de las escuelas privadas enseñan a un nivel muy alto en inglés, la verdad, por ser un lugar donde se habla mucho el inglés. Pues el español, siendo pues muy niña, realmente es la mejor forma de aprender un idioma, ¿no? Entonces me pusieron en una escuela y sí o sí la aprendes, no tienes de otra. Sí he tenido como situaciones, como historias chistosas, por ejemplo, me metieron a la escuela y la directora le habla a mi mamá y dice, es que no sabemos ni cómo comunicarse con ella porque ni siquiera habla inglés. Y tuvo una situación en la que o sea, yo sabía que a las 2 me recogían mis papás. Entonces yo pregunté qué hora es, ¿no? Haciendo señas, y entonces me dicen, en 2 horas te recogen, ¿no? Querían decir que faltan 2 horas para que me recogieran y yo entendí 2 de la tarde. Entonces pues yo ya agarré mi mochila y todo, yo estaba lista para salir y fue cuando me sentaron y me dijeron, no, tú no te vas a ningún lado, y ahí es cuando tuve una histeria porque pensé que me estaban secuestrando en la escuela, ¿no? Pero justo este tipo de cosas o sea, le llamaron a mi mamá y bueno, explíquele que todavía falta, ¿no? Tiempo, pero bueno, esas cosas pues, quieras o no, pues pasan, ¿no? Y yo soy una persona que soy muy estudiosa y pues obviamente yo llego a México en segundo grado y tercer grado, pues obviamente me va muy mal. Ya en quinto, pues puros dieces, pero sí al principio me costó, pero bueno, o sea, aprendí mucho más rápido que mis papás, porque pues era niña, iba a la escuela y ya. Bueno, eso nos muestra la importancia que tiene conocer y dominar el idioma del país a donde se va a migrar. En este caso en México es importante el español. Sin embargo, como lo comentas, el inglés es muy importante para llegar a cualquier país, para comunicarte, debido a que es el idioma universal en general del mundo y también de los negocios. Así es. Continuando con la siguiente pregunta, ¿México va a tener el placer de tenerte entre nosotros a corto, mediano o largo plazo? Coméntenos sobre tus planes de vida, si es posible. Pues yo creo que México me va a tener a largo plazo, ni modo, aquí me van a tener que tener. No sé si la Ciudad de México, porque la verdad yo soy mucho de naturaleza, entonces no sé si ya cuando tengo una familia, hijos, me mude a algún otro lado con más naturaleza, pero la conexión con México va a estar siempre. También puede ser que por negocios, por mi empresa, tendremos que
eh, pues empezar los negocios comerciales en Estados Unidos, entonces tal vez me tenga que mudar allá, pero de que la conexión de México va a estar siempre y mi empresa va a quedar aquí, estoy casi 100% segura, sí. ¿Nos puedes comentar un poco más acerca de tu empresa y los negocios que llevas a cabo? Sí, claro, yo tengo una empresa que criamos y producimos productos a base de insectos, un insecto específico, Sopho amorio, tenemos la granja y la cocina en Cancún. Pues es prácticamente un superfood, tiene 50% de proteína, todos los aminoácidos esenciales y 48% de grasas buenas. Lo hace un superfood y lo hace lo mejor para la dieta keto, de hecho. Y bueno, la idea es crecer a Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado extremadamente complicado. Hay que o sea, aprenderle muchísimo antes, que muchas empresas caen porque quieren irse rapidísimo, ven los dólares y quieren irse muy rápido al mercado, pero hay que hacerlo de una manera muy inteligente, porque en el momento en que tú entras y no puedes resurtir, ahí es cuando caen las empresas y no vuelven a entrar a empresas grandes. Es un mercado que es tan grande que hasta el nicho de mercado estamos hablando de millones de dólares, ¿no? De ingresos que puedes tener, pero también requiere de mucha inversión, especialmente en mi caso, que pues vamos a tener que hacer mucha educación a Estados Unidos para consumir insectos, que es algo que en México no hemos tenido que hacer tanto, porque en México hay mucha más apertura. De hecho, México es un lugar ideal para empezar un negocio de insectos, porque justo es uno de los países que más tiene insectos comestibles y son recibidos y consumidos. Entonces, pero sí, la idea es pues seguir teniendo aquí la granja, pero vender en Estados Unidos, y seguir vendiendo en México. Entonces, ese es el plan como a los próximos 2 años. Aquí, como mencionas, para incursionar en un nuevo mercado internacional como planeas hacer con tu empresa Sofo en Estados Unidos, pues nos damos cuenta de la importancia de los negocios internacionales, es decir, un análisis de mercado internacional, los planes de negocios internacionales, conocer los temas más importantes aduaneros y de comercio exterior, la administración de las cadenas de suministro y todo lo que conlleva la exportación del producto hacia un nuevo mercado. Sí, nuestros productos ya tienen FDA, pero, o sea, ya llevamos FDA desde el año pasado, pero como, o sea, es decir, puedo yo enviar mis productos aquí a Estados Unidos completamente de forma legal, con las certificaciones necesarias, pero ya para vender como de forma más seria en Estados Unidos, sí necesitas hacer un plan, porque muchas veces dicen, no, pues lo vendo en Amazon y ya. Pero Amazon, si tú estás en Amazon Estados Unidos, te cierra muchas puertas en Estados Unidos, ¿no? Y hay muchos distribuidores y representantes y empresas de por medio. Sí recomiendo hacer mucha investigación antes de entrar. Definitivamente la tecnología y los negocios digitales tienen un gran impacto en la actualidad y lo tendrán más en el futuro. Relacionado con esto, tú estuviste trabajando en una empresa de tecnología con aplicación de inteligencia artificial, principalmente en el área de América Latina. ¿Nos puedes comentar un poco sobre eso? Sí, claro. Yo era la encargada de todos los distribuidores, bueno, encontrar y pues mantener la relación con todos los distribuidores de Orcam. Orcam es una empresa que hace dispositivos para personas con discapacidad visual, usando la inteligencia artificial. Es como un USB que se pone sobre los lentes, que te identifica personas, lee por ti, reconoce billetes por ti, reconoce personas por ti, etcétera. Y prácticamente mi trabajo era encontrar distribuidores en Latinoamérica. Eso lo hice por 2 años. La posición realmente llevaba muchas cosas. Al final terminé con 11 países, 14 distribuidores, y la idea era también ver toda la parte logística,
si aquí es Cofepris, si en Colombia, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, en cada país tienen sus propias reglas de meter dispositivos médicos, así también de hecho con comida. Muchas veces nos contactan en la empresa de Sofo personas de de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, de Chile, y quieren pues comprar los productos, y siempre les digo, no hay ningún problema, pero tienen que checar primero las reglas locales para que no llegue hasta allá, que paguen mucho dinero para mandarlo y que llegue y se pare en aduana, ¿no? Que eso me pasó mucho en Orcam, eso lo aprendí en Orcam, porque en algún momento Cofepris como que nos tachó, ¿no? Y todos los productos empezaron a quedarse en aduana, entonces era un proceso bastante difícil que había que hacer con Cofepris, más el cambio de gobierno, que pues hizo todo mucho más lento. Entonces, eh, pues sí, o sea, esto es lo que yo llevaba en Orcam, eso es lo que yo hacía, todo, o sea, desde marketing, y yo era como la cara, la representante en México, no en México, en toda Latinoamérica, todo lo que era hebreo, todo en español, y todo tema de logística, y abrir nuevos mercados, y abrir nuevos clientes, y ver que se venda, hacer estrategias de venta con mis clientes, etcétera. Y eso que nos mencionas es importante debido a que debemos conocer todas las restricciones, regulaciones y todo lo que implica la producción y comercialización de un producto a nivel internacional. Continuando con la siguiente pregunta, ¿qué referencias tienes de nuestro país por parte de tus connacionales? ¿Cuáles han sido sus razones de visitar México? ¿Visitar para hacer negocios o visitar de vacaciones? Visitar para vacaciones, para hacer negocios. Okay. De vacaciones, a todos les encanta. De hecho, algo que yo intento mucho es demostrar que hay otros lugares, ¿no? Como que de forma muy natural, la parte del Caribe ha sido el más popular entre los israelíes. Ahora ya estamos viendo más israelíes en el Pacífico, especialmente en Puerto Escondido. La Ciudad de México aún tiene como que este chip de, ay, es muy peligrosa, no hay nada que hacer, cuando pues todo lo contrario, ¿no? Ya sabemos que México, la Ciudad de México se volvió de hecho hasta más segura que otros lugares, más segura que el Caribe. Entonces, cada vez que me preguntan, intento más que nada impulsarlos a que vayan a otros lugares. Algo que pasa con los israelíes cuando viajan, y eso es en todo el mundo, no solo en México, se quedan muy como en una manada, como en grupo. No se separan, no conocen otras personas, y pasa que prácticamente es una manada que va de un país a otro y da igual en qué país están, ¿no? También generalmente como salen del ejército buscan pues relajarse más que nada, entonces buscan la naturaleza, o buscan la playa, cuando muchas veces yo los invito a que conozcan la cultura, porque ya si están en un lugar nuevo, que la conozcan, que entiendan un poquito lo que es México, porque pues a mí se me hace muy bello y muy interesante. Eh, pero bueno, cada uno decide qué quiere hacer, ¿no? Lo bonito de México también es que pues puedes o tirarte en la playa y vivir como en un mini Estados Unidos en Cancún, o surfear y tirarte en una playa diferente más de hippies, que es el Pacífico, ¿no? Que es Oaxaca, o puedes decidir, pues, no sé, comer bien, que es la Ciudad de México o la Ciudad de Oaxaca. O sea, realmente, y la gente no lo sabe, en los israelíes más que nada no lo saben, que México tiene muchísimo que ofrecer, pero me gusta que cada vez veo que más mis compatriotas deciden pues vivir algo que es diferente, especialmente si conocen a israelíes que viven acá. Nosotros siempre los impulsamos a que vayan a otros lugares. De negocio hay mucha complejidad en la mentalidad, muchísima. Los israelíes son personas que pierden paciencia muy rápido, son personas muy directas, y son personas que no se andan con rodeos, que eso es algo muy latino, el decir las cosas y no decirlas y darles vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Lo vemos mucho en nuestros políticos. Este tipo de conversación, los israelíes les cuesta mucho. O sea, ya dime qué quieres decir, ya, ¿no? O sea,
no me andes con rodeos. Si no quieres hacer negocio conmigo, dímelo. Si quieres hacer negocio conmigo, dímelo. Y dime qué fecha va a pasar, ¿no? También eso, el mañana, ¿no? El ahorita, el mañana. Son estas palabras que no tienen una fecha exacta, que puede el ahorita ser en un año, ¿no? Y el mañana también. O puede ser pasado mañana, ¿no? Entonces, aquí se hacen las cosas un poquito más lento, toma mucho más tiempo a lo que están acostumbrados los israelíes. Israelíes cierran un negocio, mañana ya están trabajando, si es que pueden, ¿no? Pero pues si haces negocios con latinos, pues tienes que también entender la mentalidad y pues comprender que las cosas y los tiempos aquí son muy diferentes. Es como cuando viene una persona a arreglarte tu casa y te dice, no, pues nos vamos a tardar 2 días. Ya sabes que va a tardar 5, no 2, ¿no? Un israelí le cuesta mucho eso. Me dijiste 2 días, termínalo en 2 días. O sea, no me andes con rodeos, ¿no? Pero es que estas son las diferencias de mentalidad que tienes que ir ajustando. También, por ejemplo, un israelí, como israelíes estamos acostumbrados a subir el tono, el volumen de voz si queremos conseguir algo. En Israel así sirve. El que grita gana, ¿no? Y acá no, el que grita pierde. Acá necesitas ser muy amable para que las cosas se hagan, y para un israelí que tiene mucha falta de paciencia, le cuesta mucho. Pues son algunas de las cosas que son diferentes, ¿no? Pero por otro lado hay industrias muy importantes aquí en México que representan pues una gran oportunidad para las empresas israelíes. En efecto, como mencionas, conocer la cultura y el país a donde que se planea visitar o que se planea migrar es importante para conocer cuáles son sus rasgos inherentes, intrínsecos de la cultura de las personas y saber cómo llegar a tratarlas para tener mejores resultados de tu viaje. Igual por ahí mencionaste que hay temas militares para los jóvenes en Israel. ¿Eso tiene alguna influencia para que migren o visiten otra cultura, otro país? Pues imagínate que a tus 18 años entras a un sistema del que no puedes salir, es obligatorio. O sea, no es que entras a una universidad y puedes decidir luego irte a viajar en vez de estar en la universidad o cambiar de carrera. O sea, ahí es obligatorio, sí o sí, tengas el dinero que tengas, 3 años para hombres, 2 años para mujeres. Los únicos que pueden no hacerlo son los ultra ortodoxos y los árabes israelíes, además de los que primero, por ejemplo, los que les van muy bien en la universidad, perdón, en la escuela, ellos pueden decidir primero con nosotros. Enrique, ¿todavía estás con nosotros? Sí, estoy aquí, estoy. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, ellos pueden decidir primero estudiar, pero luego tienen que hacer 5 años de ejército, no 3, si les dan esa oportunidad. Entonces, pues obviamente cuando salen dependiendo de en qué unidad estás, puedes salir con muchísimas herramientas muy importantes, pero por otro lado, pues salen y quieren libertad, no se ponen a estudiar inmediatamente. Eso causa que los israelíes empiecen a estudiar mucho más tarde, como a los 24 años, 25 apenas están empezando la carrera. Entonces, se van generalmente a viajar por todo el mundo y pues a relajarse y a sentirse libres. Eso que nos mencionas es relevante debido a que, bueno, identifica una influencia de esos rasgos militares para que las personas o los jóvenes de Israel visiten otros países como lo es México. Y también definitivamente eso influye en la cultura. Como mencionan, los israelíes tienen esa costumbre, ese hábito de hablar fuerte para obtener resultados, mientras que aquí en México no funciona de esa forma. Entonces es importante para hacer negocios, para visitar, para migrar, conocer cuál es su cultura intrínseca. En este caso aplicaría con la cultura de negocios. Y desde luego son elementos muy importantes, especialmente desde una perspectiva digital donde nos encontramos ahorita. Continuando con la siguiente pregunta, si tuvieras que compartir tu experiencia de migración Israel-México, ¿qué recomendación darías a las personas que tuvieran esa inquietud de conocer México? Pues más que nada le diría a las personas venir con una mente limpia, no venir a querer que tu mentalidad sea la misma o con esa expectativa, porque pues nunca va a funcionar.
abrirse a nuevas culturas, nuevo tipo de personas, a la cultura de México, a lo que México tiene que ofrecer, porque otra vez muchas personas llegan y se encierran, ¿no? Los expats que llegan a Condesa y no salen de Condesa, ¿no? O, bueno, salen a Puerto Escondido, a la punta, ¿no? Pero pues eso ya no es México, lamentablemente, o no sé, como lo quieran ver, ya no es la autenticidad de México. Creo que algo que la Ciudad de México da mucho es que aún sientes como que es auténtico mexicano, ¿no? Pero pues Colonia Condesa, Roma ya no es. Eh, entonces creo que mucha humildad, más que nada, y eso es en cualquier cosa. También mexicanos que van a Israel, también estadounidenses que van a Timbuktu, donde sea, yo creo que necesitas mucha humildad para llegar a un nuevo lugar, aceptar que esa es tu nueva casa, aceptar tu nueva casa con las cosas buenas, con las cosas malas, y pues ser agradecido por lo que te da tu país, intentar regresarle también a ese país lo que te da, ¿no? Entonces, por más que yo vea muchísimas cosas malas en México, que son, pues, la inseguridad, el tema de las mujeres en México, la violencia, hay mucha violencia en México, en la cultura mexicana, intento más que nada, pues, disfrutar lo bonito y lo padre, y si puedo yo hacer un cambio, pues, increíble. Sobre la autenticidad que comentas, efectivamente se va perdiendo, como lo has mencionado, y aquí hay una influencia internacional, específicamente más en Cancún, donde creciste y te has desarrollado, que se pierden como los valores o la esencia mexicana, en este caso en nuestro país. Además de que tanto para migrantes como para locales es importante la humildad junto con la educación, valores, para que exista una mejor sinergia entre los locales y los migrantes. Pasando con la siguiente pregunta, ¿qué consideras que ha sido lo mejor que has encontrado en nuestro país para desarrollarte personal y profesionalmente? Para desarrollarme, pues más que nada como es un poco más fácil empezar negocios aquí que por ejemplo en Israel. Requieres de menos dinero, de menos inversión, ¿no? O sea, si lo comparas como pesos, dólares y tal. Entonces en ese sentido ha sido muy, pues bastante bueno. Eh, yo creo que hay también o sea, personas de toda Latinoamérica que viven aquí, personas de todo el mundo que viven aquí, aunque en Israel también, pero es un poquito más limitado, siento, que en México. Eh, y sí, bueno, te digo que más que nada es la parte, la facilidad de poder decir, aquí hay, por eso hay tantos pymes en México, porque abrir un negocio, por más difícil que sea, no es tan difícil como en otros países. Y poder decir, bueno, tengo mi negocio y me puedo considerar comprarme una casita, una propiedad que sea mía, sea chica, grande, lo que sea, pero pues sí hay esa posibilidad, que en Europa, en Israel, todo es mucho más caro, a los jóvenes se ha vuelto bastante difícil. Eso que comentas acerca de las pymes es un tema relevante debido a que esas pequeñas y medianas empresas en México constituyen más del 50% del Producto Interno Bruto y más del 70% del empleo. Sin embargo, estas pequeñas y medianas empresas no muchas veces despegan a ser grandes empresas. ¿Qué recomendación darías para los mexicanos y las personas en general del mundo que han sufrido, bueno, la economía ha sufrido un declive por la pandemia, para tener negocios a nivel internacional como lo has hecho con Sofo? Yo todavía no diría que tengo negocios internacionales, voy para allá. Creo que uno, antes que nada, con tema de pandemia, hay que aprender, espero que aprendimos a ser más flexibles y más moldeables, se puede decir, y no pues sentarnos a esperar que las cosas vuelvan a la normalidad, sino más bien ver dentro de tu negocio qué puedes cambiar para que puedas vivir esto pues puedas vivir esta pandemia y salir adelante, ¿no? Y pues encontrar nuevas oportunidades en tal vez mercados o productos o con personas que nunca habías pensado que iba a ser, ¿no? Entonces creo que esa flexibilidad es muy importante, esa apertura, esa posibilidad de decir, bueno,
tengo 20 años haciendo esto, pero ahora tengo que cambiarlo, es extremadamente importante y creo que a muchas personas les cuesta hacerlo. Eh, y bueno, para la parte internacional, ver siempre internacional. El negocio dentro de México es muy bueno porque tenemos, o sea, un mercado interno bastante grande, son 129 millones de personas, pero sí hay que ver si queremos, ¿no? Porque hay algunos que quieran y otros que no, crecer. Siempre tener en mente cómo la perspectiva de tu negocio va a crecer hacia afuera, hacia la parte internacional. Si lo tienes desde el día uno, aunque pase en 10 años, vas a empezar a moldear tu negocio hacia eso. Y tal vez yo no tengo pensado este año entrar a Estados Unidos, pero ya tengo el FDA, ¿no? Que es como la primera base para entrar a Estados Unidos. Y el FDA, dependiendo de tu negocio, puede llevar a hacerse en un mes y puede llevar a hacerse la certificación en 6 meses. Entonces, ir investigando, ir hablando con las personas, ir aprendiendo sobre cómo se trabaja en Estados Unidos para cuando se llegue. No le digas a todos sí, sino sepas a qué decirle no. Es extremadamente importante. Entonces, eh, esas serían mis recomendaciones. Si quieren llegar lejos, tener siempre la perspectiva de qué está pasando, cuál es mi competencia, qué están haciendo en otros lados del mundo, no solo en México. Siempre intentar ser mejores y encontrar qué nos hace mejor a nosotros que nuestra competencia en México y internacionalmente. Y ir pensando desde el principio, aunque estén con el changarro ahí en una feria, pero si ustedes quieren y tienen la suficiente ambición, pues ya ir pensando cómo se va a hacer grande, ¿no? Cómo masificar. Sin duda alguna, lo que nos comparte nos ha ayudado a entender mucho la percepción o el punto de vista de una persona que se ha desarrollado plenamente en nuestro país de manera profesional y siempre tener un objetivo internacional, como lo mencionas, no solo quedarnos en el mercado interno, sino avanzar al mercado externo, al mercado internacional y tener objetivos y ambiciones positivas, claro, que tengan un impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente, enfocados en temas como el desarrollo sustentable. Ahora, si me lo permites, me gustaría pudieras responder algunos cuestionamientos de mis compañeros y compañeras. Sí, sin problema. Entonces, la dinámica será que mis compañeros levanten la mano a través de Zoom para abrir su micrófono y puedan realizar una pregunta. Tenemos un espacio de 5 minutos. Perfecto. ¿Alguna pregunta relacionada con este tema de la migración, los negocios? Mientras, Nicole, coméntanos un poco qué sugerencia les darías a los estudiantes de negocios internacionales. Perdón. Entonces, ¿nos podrías comentar alguna sugerencia para los estudiantes de negocios internacionales en relación con los negocios y todos los ámbitos, que de acuerdo con tu experiencia que has tenido en el emprendimiento? Hacer negocios no se aprende en la universidad. Perdón, pero esa es la realidad. Te recomiendo empezar a tener experiencia lo antes posible y si se puede tener la experiencia de vivir en otro lado del mundo, hacerlo también. Bueno, eso es importante y también cabe resaltar que los conocimientos nos ayudarán a tener una mejor formación personal y profesional para desempeñarnos en los negocios. Por supuesto, claro, algo te da la universidad, pero hoy en día en un mundo donde todo cambia muy, muy rápido, al final, hasta que no lo intentas, hasta que no estás ahí, por ejemplo, yo siempre digo, mi MBA es mi negocio, ¿no? Hasta que yo, claro que siempre puedo aprender más y sé que puedo saber más de finanzas y de números y de tal, pero al final hasta que no lo intentas, pues no aprendes realmente lo que significa, ¿no? Así es, todos esos conocimientos los tenemos que llevar a la práctica y enfocarnos en todo lo que comentas. Aquí tenemos una mano alzada con una pregunta.
Hola Nicole, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto Hola, saludarte. José. Me gustaría, Igualmente. muchísimas gracias, me gustaría que nos pudieras compartir cuáles son las capacidades o habilidades que identificas tú que nosotros como estudiantes deberíamos de tener hoy para hacer negocios aquí en México y por qué no también en otra parte del mundo. Otra vez, creo que tenemos que tener la mente abierta siempre. Muchas veces nos encerramos en que nos dicen, bueno, tienes que vender así y te explican cómo venderlo, ¿no? Al final cada uno tenemos una forma diferente de vender las cosas, de hablar con las personas, escuchar nuestro instinto, porque pues otra vez, por ejemplo, a mí me dijeron cuando mi jefe israelí me dijo, así se hacen negocios en Latinoamérica sin él haber puesto un pie en Latinoamérica, ahí la humildad. Y hasta que yo no vine y le dije, es que así no es, o sea, mi instinto dice que tengo que hacer esto y así lo tengo que hacer y sé que por ahí va, hay que escuchar nuestros instintos. Eh, no sé si tenemos mujeres por aquí en la conversación. Les puedo decir que como mujer joven, blanca, fue difícil un poco hacer negocios aquí en Latinoamérica. Ya se está cambiando un poquito la percepción, pero sí tuve situaciones en las que sufrí un poquito de, pues, cosas misógenas o situaciones un poco machistas. Lamentablemente en Latinoamérica ya hay países un poquito, por ejemplo, hay países, México, hasta eso ya hay como un entendimiento mejor, que hay cosas que se dicen y hay otras que no, o por lo menos lo han pasado a puertas cerradas y no lo dicen de forma abierta. Pero, por ejemplo, he tenido situaciones con, eh, no sé, clientes en Panamá o personas ya grandes. En Colombia también hay mucho machismo, hay mucho, o sea, se vuelve muy personal muy rápido, te hacen piropos y así estás haciendo negocio, ¿no? Entonces, eso es un poco incómodo a veces, pero hay que seguir y si pasan alguna línea, pues ponerla, ¿no? Está bien. Eh, Otra vez, para todos, yo diría apertura, flexibilidad, mente abierta, no encerrarnos en nuestra mentalidad. eh, y por eso digo, por eso recomiendo, si es posible, vivir en otro país para justo empezar a tener esa apertura con otras mentalidades. Les puedo decir que mis clientes muchas veces pensaban que mi jefe está molesto, pero no, no estaba molesto, simplemente es como la mentalidad israelí o la forma israelí, ¿no? De siempre estar serios o algo así, no sonreír mucho como el mexicano. Entonces, a veces no tomarse las cosas personal. Creo que muchas veces tendemos a hacerlo en Latinoamérica, como que, ay, si me hablo mal es por mí, ¿no? Pero no, no, o sea, a veces así hablan y no tienen nada personal. Y si hay cosas que nos molestan, ser abiertos y comunicarlo. Creo que así se construyen buenos negocios con la comunicación y con la confianza y la honestidad. Definitivamente eso que nos comentas, nos mencionas, es relevante, de tener una mentalidad abierta y siempre buscar conocer a otros países, otras culturas, para tener un mayor panorama de todo el mundo y conocer, obviamente, las diferentes oportunidades, áreas de oportunidad, cultura, negocios, emprendimientos que existen en el mundo. ¿Alguna otra pregunta, respuesta, comentario? Bueno, ahorita el horario coincidió un poco con las clases híbridas, presenciales y virtuales, pero hay un gran interés por ese tema. El tiempo se hizo muy rápido, Nicole. Te agradezco en nombre del Instituto Politécnico Nacional y de mis compañeras y compañeros de la licenciatura en Negocios Internacionales por tu experiencia. Espero tratar contigo más adelante temas de interés. Si deseas compartirnos algún comentario adicional que consideres importante o relevante, se te agradecería mucho. No, pues nada más, muchísimas gracias por invitarme, Enrique, y pues les deseo mucha suerte a todos
que puedan pues dedicarse a los negocios internacionales si es lo que a ustedes les gusta. Y bueno, gracias. Nicole, muchas gracias por tu tiempo y amable atención. Ha resultado un verdadero gusto esta charla y espero seguir contando con tu amistad durante tu estadía en nuestro país. Eres bienvenida. Que tengas una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.